Vamos a presentar un informe preliminar acerca de tortura y maltrato en estaciones migratorias. Somos el colectivo contra la tortura y la impunidad, pero también nos acompaña Casa Migrante Saltillo, que va a dar también una información, y nos acompañan también de la organización sueca Swefor, que nos acompañaron en las visitas de los albergues en Palenque y en Arriaga, Chiapas, dado que esta organización está operando solamente en Chiapas, pero excepcionalmente también nos acompañan el día de hoy, porque desgraciadamente los defensores de derechos humanos y los periodistas somos objetivo militar. Como antecedentes diré que Amnistía Internacional dice en su informe: las autoridades siguen tolerando el uso generalizado de la tortura pese a la legislación relativamente rigurosa de México sobre la prevención y el castigo de la tortura y otros malos tratos. El despliegue en gran escala del Ejército y de miembros de la Marina en los últimos años para combatir la delincuencia organizada es un factor clave en el aumento del uso de la tortura. Los informes sobre tortura y otros malos tratos aumentaron a partir de 2006 a medida que crecía vertiginosamente la violencia como consecuencia de la guerra contra las drogas del gobierno. Aún en el caso de que los recientes informes de la CNDH sobre su disminución sean correctos, la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados. En 2013 hubo 600% más de denuncias respecto a 2003. Con respecto a las víctimas, dice: la mayoría de las víctimas de los casos que ha documentado Amnistía Internacional son hombres de comunidades marginadas y grupos vulnerables como los migrantes en situación irregular. La organización ha documentado también casos de mujeres víctimas de tortura y ha sabido que, aunque las denuncias de tortura y otros malos tratos de mujeres y menores son inferiores en número, estos casos no son poco habituales. Los torturadores suelen escoger a personas que tienen menos posibilidades de denunciar y pedir una reparación, como son los migrantes, que no denuncian. La impunidad. De entrada les digo que la impunidad en tortura es 100% en este país. Ustedes saben que el resto de los delitos anda por los 90-95% de impunidad. En tortura estamos en el 100%. La CNDH ha recibido 7.164 quejas por tortura y otros malos tratos entre 2010 y el final de 2013. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, ninguna desembocó en una condena penal por tortura. Dice el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en sus conclusiones preliminares: resulta preocupante que los migrantes en ocasiones permanecen prolongados periodos de tiempo en estas instalaciones, en las estaciones migratorias, en gran parte a consecuencia de haber iniciado recursos de solicitud de asilo o de amparo. En los casos de estadías prolongadas, el relator destaca que las condiciones de las instalaciones de las estaciones migratorias visitadas ya no resultan adecuadas y pudieran resultar en un trato cruel, inhumano y degradante, que el delito que se comete en estos tratos es el de tortura. Asimismo, resulta preocupante que no se prevean instalaciones adecuadas en la estación migratoria para las menores no acompañadas, a pesar de la existencia de una sección para los menores varones en iguales condiciones. El relator fue informado
que las menores son enviadas a albergues tanto públicos como privados, y recibió información respecto al precario estado de varias de estas instituciones y la ausencia de mecanismos de control. En el informe de Sin Fronteras, IAP, Casa del Migrante Saltillo, Universidad Iberoamericana, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, FN4 Paso Libre, Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, el título del informe se llama Los derechos cautivos, se menciona: la población entrevistada reportó un cambio de ánimo a partir del ingreso a las estaciones migratorias. La gente se manifestó en diferentes porcentajes: triste, deprimida, desanimada, ansiosa, desesperada, agobiada, aburrida, nostálgica y en menor medida relajada y tranquila. Estos son los efectos psicológicos, muchas veces omitidos, consecuencia de los tratos crueles, inhumanos y degradantes y de la tortura. La tortura psicológica se ha incrementado en nuestro país para no dejar huella, pero queda una huella indeleble en el aparato de pensar pensamientos y de sentir sentimientos. En este informe se retoma el trabajo psicológico en el de los derechos cautivos, principalmente reflejado en las afecciones a la salud mental que provoca el encierro en las personas migrantes. Sin embargo, muchas personas entrevistadas tienen una percepción negativa sobre el trato recibido. Por ejemplo, adolescentes que han sido objeto de gritos u órdenes que reflejan abusos de poder disfrazados de disciplina, que a veces llegan a los galoneos o golpes por parte de los agentes o custodios. Esto con población adulta rara vez sucede. En nuestra experiencia no es raro la vez que sucede. En un salón de la comunidad de Chacamax fueron encerrados con la finalidad de evitar la detención de las personas. El personal de la 72 intentó dialogar con las autoridades, que en respuesta les arrastraron y golpearon delante de las personas migrantes. La caravana detenida fue trasladada en un convoy al que los defensores solo pudieron seguir hasta el crucero de Catzajá, porque una de las patrullas les impedía el paso de forma amenazante. Nosotros optamos por entrevistar a los migrantes en los albergues, en virtud de que las autoridades ponen muchas dificultades para entrar a las estaciones migratorias, pero además, como los migrantes tienen miedo, porque son amenazados en las estaciones migratorias, entonces tienen temor de dar su testimonio. Entonces, la investigación que vamos a presentar ahora, el informe preliminar, son 50 testimonios de migrantes que fueron entrevistados en los diversos albergues, 6 albergues, principalmente de los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, en los que contamos con una colaboración fraternal del personal. Fuimos muy bien recibidos en todos los albergues, que acogen y dan santuario a las personas migrantes, pero que también han sido atacados por parte de las autoridades. Entonces, entrevistamos en Ixtepec, Oaxaca, 18 personas, en Palenque 11, en Tenosique, Tabasco 9, en Arriaga, Chiapas 5, en Tierra Blanca, Veracruz 4 y en Comitán, Chiapas 3. Sigue predominando desde luego la migración en varones. Tuvimos 44 hombres y 7 mujeres. Las edades predominantes fueron entre 18 y 30 años, 28 personas, 31 a 43, 13 y 44 y más, 4. También hubo 6 menores de edad de los entrevistados. Entonces el 55%, les decía, sus edades oscilaban entre 18 y 30%. La nacionalidad
a la que pertenecían las personas que entrevistamos fueron 31 hondureños, 11 cubanos, 7 salvadoreños y 3 guatemaltecos. Actualmente seguramente están informados de esta situación con los cubanos que están ahora detenidos allí en la frontera de Costa Rica y Nicaragua. Ellos tienen realmente una migración que iniciaba, porque ya cerró sus fronteras Ecuador, iniciaba en Ecuador y de ahí se iban trasladando con la esperanza de llegar hasta los Estados Unidos. Nos tocó en este caso un porcentaje de cubanos que fue el 21%, 11 cubanos, y salvadoreños y guatemaltecos 7 y 3. De las 50 personas entrevistadas, 47 reportaron algún tipo de tortura, trato cruel, inhumano o degradante, lo que significa el 94% de la población. Los perpetradores, desde su detención hay violaciones graves de sus derechos humanos a un alto porcentaje de migrantes y violaciones de la Constitución mexicana, las leyes y convenios jurídicos internacionales. Por ejemplo, los migrantes son detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración, por soldados, policías diversos, federales, estatales, municipales. Los dos últimos no tienen facultades para detener migrantes. Con frecuencia, las decisiones migratorias que son inconstitucionales, hay incumplimiento de la ley mexicana en aspectos de duración de estancia, alimentación y otros. Los perpetradores fueron agentes del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación de México, aunque en algunas detenciones participaron policías federales y municipales. El delito cometido por los agentes del Instituto Nacional de Migración es tortura, que incluye tratos crueles, inhumanos y degradantes. También las autoridades violan la ley al retener al 78% de los entrevistados más de 72 horas, que es lo que marca la ley. Ninguno de los migrantes entrevistados puso denuncia, argumentando ineficiencia del sistema, corrupción y miedo. La impunidad, repito, en el delito de tortura es de 100%. ¿Para qué denunciar, decían algunos, si de todas maneras no pasará nada? Bueno, desgraciadamente está muy pequeño la proyección, pero los tipos de tortura y maltrato fueron, en primer lugar, presenciar tortura o maltrato de otras personas, que fueron 34. Amenazas, 64%, o sea, 33 personas. Denegación de privacidad, 56%, 29 personas. Abuso verbal, 54%, o sea, 28 personas. Hacinamiento, 43%, 22 personas. Condiciones antihigiénicas, 47%, 24 personas. Técnicas psicológicas, aumento de impotencia y la coerción, 39%, 20 personas. Humillación, 35%, 18 personas. Golpes, 19%, 10 personas. Posición forzada, 17 personas. Perdón, 17%, 9 personas. Después ya vienen una serie de porcentajes menores, como es atención médica nula o deficiente. Ustedes van a recibir el boletín, el informe completo. Alimentación diferenciada, aislamiento, extorsión, acoso y abuso sexual, robo, descargas eléctricas, expulsión de estación sin dinero y embarazadas. Esto es interesante porque se supone que en la estación migratoria las personas, una vez que son detenidas, aseguradas, como llaman ellos, deben ser deportadas a sus países. Y en el caso de 2 mujeres embarazadas, fueron sacadas de la estación migratoria a la calle y sin dinero y, por supuesto, sin deportación.
lo cual las puso en alto riesgo. Afortunadamente fueron rescatadas por un albergue pequeño que se llama Mambré, en Comitán, Chiapas. El tiempo de estancia de más de 72 horas, 15 personas. El de 5 a 30 días, 14 personas. Entonces, como ustedes ven, la duración hay hasta de 31 a 52 días, 8 personas, y solo 6 estuvieron menos de 72 horas. Incluso tuvimos personas que estuvieron 3 meses a 3 meses y medio, 2 personas. Corroboramos entonces lo que dicen los informes que mencionamos en los antecedentes. Continuaremos con las entrevistas en Saltillo, Coahuila y Ciudad Juárez, Chihuahua, para dar el informe final. Consideramos que vivimos una estrategia de terrorismo de Estado. La tortura es uno de sus instrumentos. En este caso se aplica a una población muy vulnerable y que no denunciará. Los migrantes son considerados como mercancía por la delincuencia organizada uniformada. Delincuencia organizada uniformada. Es decir, policías, ejército y agentes del Instituto Nacional de Migración plena y absolutamente coludidos con la llamada delincuencia organizada. Sabemos que la supuesta guerra al narcotráfico es un disfraz que utilizan las autoridades para ocultar su involucramiento en diversos delitos. En el caso de las estaciones migratorias, no hay disfraz posible. Los agentes migratorios, la dirección del Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación son los responsables de la tortura y maltrato que reciben los migrantes. Hoy, Día de las Naciones Unidas contra la Corrupción, estamos visualizando que los agentes del Instituto Nacional de Migración tienen altos niveles de corrupción. Y mañana, que es la Declaración Universal, 68 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, corroboramos y constatamos que en nuestro país los derechos humanos se violan sistemáticamente y que la tortura sigue siendo una práctica en toda la nación. Las estaciones migratorias son el segundo lugar, planteamos que es el segundo lugar en donde se está torturando más. El primero lo ocupan las cárceles.